Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición saludar una vez más a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida. Queremos dar la bienvenida a toda la congregación y de manera especial quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, pero allá atrásito tenemos a una familia que nos había hecho falta hasta allá atrásito. A ver, queremos dar la bienvenida a nuestra hermana que está allá. ¿Se acuerdan, hermanos, de quién es la hermana? Hermana Sofi, qué bueno verla, y su esposo. Bienvenida, hermana Sofi. Bienvenidos, hermanos. También tenemos a la esposa acá de nuestro hermano, acá está enfrente. También levantemos nuestras manos. Que el Señor la bendiga, qué bueno tenerlo acá con nosotros. Por ahí, si hay alguien más, mis hermanos, de casa, todos somos de casa, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor y vamos a ir en Santiago para los que tienen sus Biblias. Vamos a ir a la carta de Santiago. En su capítulo 1, versículo 7, nos dice Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11, nos dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema: los labradores del reino. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre los labradores del reino. Todo campesino labra la tierra con la esperanza de cosechar frutos. A pesar de las inclemencias del tiempo, las plagas que atacan la siembra, pero con una esperanza de tener cosecha para la alimentación de su familia. El campesino trabaja de esa manera. Este cuadro nos ayuda a comprender lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor sobre los labradores del reino. Y quiero que noten, hermanos, cómo la palabra del Señor nos ayuda a comprender una primera verdad de acuerdo al versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Los labradores del reino. La primera verdad que encontramos a la luz de la palabra de Dios es que son labradores con paciencia. Por ahí hemos escuchado una pequeña frase de niños: es que no me tienen paciencia. El cristiano
debe de tener una virtud que de manera especial debe de ser parte de su vida para poder entender las cosas espirituales. Y es que la paciencia demanda al cristiano para que sea un hombre virtuoso. Un cristiano con la virtud de la paciencia es un cristiano que va a aprender a madurar y a ser sólido. Aquí la palabra paciencia se enfoca en la paciencia con las personas. El contexto nos ayuda a comprender cómo está usando esta palabra. Tener paciencia con las personas. Sabemos que el agricultor se le demanda de paciencia porque sabe de las inclemencias del tiempo. Saben todas las plagas que pueden venir desde ese contexto, hablando terrenalmente. Pero al cristiano se le hace conexión para que aprenda a tener paciencia con su hermano en la fe, con aquellos quienes no conocen a Jesucristo, con su propia familia, que posiblemente hayan 2, 3 convertidos y 2 no. Posiblemente solo haya un convertido y los demás no. Tener paciencia, hermanos, es una virtud que demanda el Señor para que nosotros aprendamos que el Señor demanda a que nosotros seamos pacientes unos con otros. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. No todos pensamos igual. Lo que nos hace unir para que podamos pensar igual son los pensamientos cristológicos. Lo que nos hace unir para que todos actuemos igual son las acciones cristológicas. Para que nosotros entendamos que somos llamados a ser pacientes, porque es posible que a alguien no mucho le gusta, a otro sí le encanta, a otro le fascina, a otro no le interesa. Y entonces viene la palabra del Señor y nos recuerda que debemos de ser pacientes hacia con cada uno de nosotros, porque no todos aman al Señor con la misma intensidad que amó nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Teniendo paciencia con todas las generaciones, con todos aquellos hombres de diferentes creencias, con todos aquellos hombres que lo odiaban, Él tuvo una paciencia hasta morir por ellos en la cruz. Hermanos, tener esa virtud debe resaltar nuestra comprensión de que en la propia iglesia del Señor tenemos diferentes niveles de vida espiritual, pero que Dios demanda al cristiano: sean pacientes. Y esto es una primera faceta de lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios, que los labradores del reino son labradores con paciencia. Esto no tiene que ver con pruebas o circunstancias de acuerdo al contexto de primas a primeras, este primer pensamiento, sino con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, porque no todos estamos al mismo nivel. Ahora, quiero que notemos cómo lo enfoca la palabra del Señor. Viene y dice Santiago, también tiene en mente una actitud específica de paciencia hacia los ricos opresores. Notemos esto. Ahora se conecta la palabra paciencia, pero hacia con los ricos opresores. De acuerdo a lo que leímos, en el tiempo del escritor de Santiago, habían muchos terratenientes que tenían mucha gente que les trabajaba, pero que les mentían para ya no pagar sus salarios, y ellos sufrían para pasar la vida básica. Y entonces muchos cristianos que tenían trabajos con ellos sufrían económicamente. Y algunos de alguna manera, pues como humanos que eran, se alteraban. Otros eran violentos, otros medio pasivos y otros tenían paciencia. Pero acá lo que nos enfoca la palabra de Dios entonces es que tenemos que tener una actitud de paciencia hacia los ricos opresores. Claro que no estamos a favor de la actitud de ellos, pero el apóstol dice: sean pacientes, que Dios va a ser justo a su debido momento, porque ustedes
aunque le digan al patrono, ustedes no pueden cambiar el corazón del hombre, pero Dios sí lo puede hacer, y cuando Dios lo va a hacer, Él va a actuar con justicia. Y desde este contexto está utilizando la palabra de Dios para que nosotros entendamos que en el caminar de la vida espiritual, mis hermanos, hay diferentes experiencias. El precio de la canasta básica, según el último reporte para nuestro contexto cultural guatemalteco, para suplir con lo básico, por lo menos se debe ganar 4,000 a 5,000 para suplir para una pequeñita familia. Para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo están las cosas, que si nosotros lo vemos a la luz de los parámetros éticos y morales del Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham tuvo esclavos, pero al ver cómo los principios bíblicos hablan de la esclavitud en relación a los hombres de fe, según el contexto nos damos cuenta que estos hombres de fe que tenían esclavos en el Antiguo Testamento les proveían de lo básico, tenían techo, tenían alimentación, los cuidaban para que no se enfermaran, porque tenían que trabajar para el que tenía esclavos, cuando lo vemos desde el contexto bíblico. Pero cuando lo vemos en relación a los hombres que no eran de fe, eran tentados para poder oprimir y no tener lo básico para vivir, aquellos quienes no tenían el conocimiento del Dios Altísimo. Y entonces había de dos enfoques, y esto solo nos hace recordar que es una de las razones del por qué la denominación bautista en Norteamérica se dividió, porque unos estuvieron a favor de la esclavitud y otro grupo no. No nos da tiempo a ver todo lo que sucedió, pero nos ayuda a pensar que este mismo contexto está acá en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a tener paciencia, porque solo Dios puede intervenir en aquellos corazones soberbios quienes no tienen temor de Dios. Y la palabra del Señor nos enfoca paciencia hacia con las personas, paciencia hacia con los ricos opresores. Dice la palabra del Señor en su contexto, hasta la venida del Señor. O sea, está hablando a todas las generaciones, que puede suceder en cualquier generación. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender, si los creyentes son conscientes de la gloria que los espera con el regreso de Cristo, estarán más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Y esto nos hace recordar lo que está en Romanos 8:18, para que nosotros podamos notar que somos llamados para vivir con justicia de acuerdo a los principios bíblicos y evitar lo que no agrada al Señor, porque se afecta a segundas o terceras personas cuando son parte de cierta experiencia. La lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana cae en Israel más o menos en octubre y noviembre, para ablandar el suelo para el campesino que va a sembrar o plantar. Y la lluvia tardía se precipita en marzo y abril, justo antes de darse inicio la cosecha para la primavera. Y esto solo nos está recordando, mis hermanos, que puede ser que llegue esta experiencia cuando empecemos a sembrar o cuando ya estemos cosechando, para que nosotros podamos ver cómo el Señor está enseñando a través de esta carta a la iglesia que los labradores del reino son labradores con paciencia, porque Dios demanda de paciencia a cada uno de los cristianos, pero en el orden bíblico. Así como el agricultor espera con paciencia entre la lluvia temprana y la tardía para que su cosecha madure, los cristianos deben aguardar con paciencia mientras que Jesucristo no regrese por su iglesia. Pero también podemos ver que el uso de la palabra paciencia también está en conexión con lo que es la aflicción. Pero viene tomando la palabra paciencia de manera escalada, por escalas, para que nosotros también notemos que en el fondo también la paciencia está en relación a la aflicción.
Ahora la atención pasa de los ricos a los pobres, de los opresores malvados a los justos oprimidos, de la jactancia a la paciencia. En lugar de devolver el golpe, los justos son llamados a soportarlo todo con paciencia y confiar en que Dios los vindicará. Los justos deberán esperar con paciencia hasta la venida del Señor, cuando Él reparará toda injusticia con la lluvia temprana y la tardía. Describe el clima de Palestina, donde la lluvia de otoño venían justo después de la siembra y las de la primavera junto antes de la siega. Esto lo podemos ver en Jeremías 5:24. Y solo nos hace reflexionar, mis hermanos, que los labradores del reino son llamados a tener paciencia. Aunque 3/4 partes de la lluvia de Palestina caían entre diciembre y febrero, estos dos eran las más cruciales para alcanzar esa cosecha y para tener paciencia. O sea, todos queremos tener frutos, todos queremos cosechar frutos, pero el Señor nos conecta para la vida espiritual, para que nosotros nos detengamos un momento y poder darnos cuenta que está en relación a las personas, a los opresores, pero también a las circunstancias de la vida, para que nosotros podamos mantenernos en la fe, en el orden bíblico. Ahora, la palabra de Dios nos sigue enseñando en relación a Santiago capítulo 5, 7 al 11, que también los labradores del reino, de acuerdo al 5:8, dice de esta manera: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Los labradores del reino también son labradores con esperanza mesiánica. Son distinguidos por esta cualidad. Su fe está en que su alma arde para que Jesucristo pueda regresar sobre la tierra, puede intervenir de acuerdo a lo que está escrito en las Escrituras para poder venir a traer a su amada iglesia. Afirmad vuestros corazones, dice el contexto, un llamado al compromiso. Firme y valiente debe de estar el cristiano para que tenga esa esperanza en el Mesías, en su retorno. Santiago exhorta a los que están a punto de colapsar bajo el peso de la persecución para que establezcan el corazón de cada uno de ellos con la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Este otro cuadro nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si son labradores con esperanza mesiánica, esperar al Mesías es de gozo, pero lo que está de por medio puede llegar la persecución. Porque si llegó la persecución en la vida de estos primeros cristianos, hermanos, aquí nosotros estamos de color de rosas. Tenemos libertad de culto de acuerdo a nuestra constitución. Pero vayan a otros países, miren lo que es la ideología, el humanismo. Miren las leyes de otros países, se van a dar cuenta que hacer un culto así como estamos nosotros es de vida o muerte. Solo mencionar el nombre de Cristo es de vida o de muerte. Esas generaciones de estos países saben lo que es ser perseguido, estar en la cárcel, sufrir por la causa de Cristo, morir por la causa de Cristo. Nosotros no tenemos ese contexto de vida, pero hay países donde sí están sufriendo. Cuando vemos en los medios masivos, vemos cuántos cristianos han sido decapitados en estos países por causa de su fe en Cristo. Puede cambiar, puede llegar. Tanto es la maldad de los gobernantes que con la ambición de poder se venden al mejor postor para imponer ideologías anticristianas. Puede cambiar el panorama en cualquier generación. Pero el punto acá, hermanos, es de que también debemos de nosotros aprender de que los labradores del reino son labradores con esperanza mesiánica. Si llega esto, nuestra convicción es que esperamos al Mesías, pase lo que pase. Se acerca la inminencia del regreso de Cristo, que es un tema frecuente en todo el Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros
solo debemos de recordar un poco que en esta esperanza mesiánica, si debemos de esperarlo, si debe ser parte de nuestra convicción. Imagínense el agricultor que con tanto gozo después de sembrar, desde que empieza hasta que cosecha, se alegra, lo disfruta, comparte con la familia. Esa es una escena temporal nada más de la vida pasajera sobre esta tierra. Ahora imagínense cuando la iglesia esté en la gloria de Jesucristo en su segunda venida. Vamos a disfrutar todo lo que tenemos que cosechar de acuerdo a la obra cristológica en su iglesia, en nosotros, para que disfrutemos de su plenitud, de su gracia, de su gozo. Si aquel que espera una cosecha de maíz se alegra, cuanto más la iglesia cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Si fueres llamado a esperar un poco más que el campesino, ¿hay algo más valioso que esperar que el campesino? Sí lo hay. El campesino puede disfrutar de su cosecha. Incluso el empresario puede disfrutar de la plata como meta que tuvo temporalmente sobre esta tierra. Pero jamás es inigualable con la gloria que viene de nuestro Señor Jesucristo. Inigualable. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender que en todo sentido se viene aproximando la venida del Señor, y todas las pérdidas, privaciones y sufrimientos de su pueblo serán recompensados por el poder de la gloria de Jesucristo. Los hombres cuentan como largo el tiempo porque lo miden según sus propias vidas, pero todo el tiempo es como nada. Para Dios es como un instante. Unos cuantos años parecen siglos de gloria a las criaturas de corta vida, pero la Escritura, que mide todas las cosas por la existencia del Dios Altísimo, reconoce que miles de años son como un día. Dios hizo cosas en el caso de Job para mostrar claramente que Él es muy compasivo y de tierna misericordia. Esto no se ve durante sus problemas. Para ver un poco el cuadro de la vida de Job, pareciera ser que Dios no estaba obrando cuando Job estaba pasando por diferentes pruebas, circunstancias, por diferentes adversidades, por diferentes formas de dolor humano. Pareciera ser que Dios no estaba ahí. Pero la realidad es que como termina todo el cuadro, solo se ve esa gloria de Dios, ese gozo de Dios en la vida de Job. Y se ve en el resultado, para que el creyente aprenda a esperar en su Mesías. Sirvamos a nuestro Dios y soportemos nuestras pruebas como quienes creen que al final todo será coronado, no por el pastor, no por la iglesia, sino por nuestro Señor. Nuestra dicha eterna estará segura si confiamos en Él. Todo lo demás es pura vanidad que pronto será terminada para siempre. ¿Cuántos años le queda a usted para estar sembrando, sirviendo a Dios, pasando diferentes áreas de la vida, en las experiencias que hay entre nosotros como seres humanos, ni aún como iglesia? ¿Cuánto tiempo le queda? Yo me acuerdo que hace como 20 años un hermano me dijo: pastor, el otro año yo sí me comprometo a hacer esto, a hacer lo otro y todo lo que yo voy a hacer para el Señor. Y cada año así decía. Hubo un momento en que le dije: hermano, ¿no cree que ya es tiempo, hermano, de darle un poco al Señor? Ay, lo que pasa es que quiere tiempo, pastor. Bueno, pues solo quiero orar por usted. Yo solo le invito para que sirvamos al Señor. La otra semana: pastor, se murió, venga a enterrarlo. Ya no había tiempo. Se terminó el tiempo. Como cuando el árbitro termina con la chamusca, o el partido de fútbol. Terminó, se terminó. ¿Cuánto tiempo le queda a usted para servir a Dios? ¿Se ha preguntado?
No, es que yo quiero morir a los 90, 100 años. ¿Y quién le dijo que usted se va a morir a 90, 100 años? Tal vez hoy el Señor puede venir por su alma. Y hermanos, esto solo nos debe de hacer recordar lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que son labradores con esperanza mesiánica. O sea, el fuego que debe de arder en nuestro corazón si estamos sirviendo a Dios es porque Cristo viene por nosotros. Hay una mayor gloria más que las cosas que vemos sobre esta tierra. El Nuevo Testamento deja bien claro que no hay nadie que sepa el día y la hora en que Cristo ha de volver, que es la otra segunda gran verdad. Además de que la muerte nos puede sorprender, Jesucristo puede aparecer. Tan secreto está este tiempo que el mismo Jesús en su naturaleza humana lo ignoraba, porque en su naturaleza divina como Dios sí lo sabía. Y solo Dios sabe el retorno de su Hijo. A partir de este hecho fundamental, otra cosa queda clara, que tenemos dos realidades en contra. O podemos morir o Cristo puede regresar. ¿Y qué cuentas le va a dar al Señor cuando el Señor nos llame a su presencia? ¿Qué le va a decir? ¿Qué cuenta le va a dar al Señor? El Señor lo va a llamar a cuentas con sus dones y talentos, con su tiempo. Y esto quiere decir, mis hermanos, que debemos de servir a Dios para que nosotros entendamos con privilegio o sin privilegio. Porque para servir a Dios no necesariamente tiene que ser porque tenga un privilegio en la iglesia. No, se puede hacer de diferentes maneras. Pero debemos de ser fieles. Debemos de ser leales a nuestro Señor con la esperanza que retorna por nosotros. Y la muerte nos puede sorprender o Jesucristo puede regresar. Pregúntese cuánto tiempo le queda de vida. ¿Cuánto nos queda de vida? Pastor, primero Dios, entre 10 años y yo empiezo. Las especulaciones humanas sobre el tiempo de la segunda venida son no solamente inútiles, sino hasta a veces extremos, con blasfemias, porque no se debe intentar descubrir lo que el Padre ha reservado exclusivo para sí. Tiene que estar siempre alerta el cristiano, de acuerdo a 1 Pedro 4:7. Como los siervos del Señor que se ha ausentado y que no sabiendo cuándo volverá exactamente, debemos tenerlo todo dispuesto para cuando vuelva, ya sea por la mañana o a mediodía o por la tarde, ya sea en la siembra o en la cosecha, en cuanto a nuestra responsabilidad de servir a Dios. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando que los labradores del reino, mis hermanos, son labradores con esperanza mesiánica. Si son labradores con esperanza mesiánica, esto nos debe de motivar para servir a Dios, para amar a nuestro Señor. Quiero llevarles como Santiago acá escribe para enseñarnos sobre los labradores del reino. Santiago 5:10, miren cómo lo nota, cómo lo dice, cómo lo escriban. Lo escribe: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ahora viene de manera plural, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El ejemplo de los profetas nos ayuda a entender que los labradores del reino son labradores como ejemplos, con ejemplos de profetas. Los labradores del reino son labradores con ejemplos de profetas. Si nuestra fe está en Jesucristo, ahora el Señor nos ha dejado ejemplos cómo vivieron los profetas. El ejemplo de los profetas se centra en los muchos que sufrieron y murieron por la causa de Cristo, según Hebreos 11, 32, 38. Por hablar en el nombre del Señor, por testificar del Señor. Siempre es un consuelo saber que otros han pasado por lo que tenemos que pasar. O sea, no somos nosotros los primeros, pues, si vamos a sufrir.
Si nos ponemos a pensar cómo murieron los profetas, muchos de ellos, los apóstoles, nos damos cuenta, mis hermanos, que tenemos muchos ejemplos, porque ¿quién no quisiera morir así como murió Jacobo? Que su hijo José tuvo el privilegio de cerrarle los ojos y lo oró por él y lo bendijeron y descansó. Todo mundo queremos morir de esa manera, pero se ha puesto a pensar cómo va a morir. Pastor, ni nos mencione eso porque da miedo. No, puede morir de una manera de terror. Si es por la causa de Cristo, gloria a Dios. Ahora, si no es por la causa de Cristo, aténgase las consecuencias. Son labradores con ejemplos de profetas. Santiago les recuerda a sus lectores que los profetas y los hombres de Dios no habrían podido cumplir su ministerio ni dar testimonio si no hubieran sido capaces de resistir pacientemente, porque sabían que el poder de Dios estaba obrando en ellos. No era su propia fuerza. Morir por la causa de Cristo no es por tu propia fuerza o fidelidad, es porque el poder del Espíritu Santo te está moviendo, porque vas a testificar que vas a morir por causa de Cristo. Porque de nosotros mismos como humanos somos cobardes. Que alguien entre aquí para amenazarnos, bueno, de verdad son cristianos, vamos a ver, pasen ahí. Un plomazo cada uno, allí nos vamos a dar cuenta de qué calibre somos hechos. Y entonces esto nos hace recordar, mis hermanos, de lo que nos dice la palabra del Señor, que los labradores del reino son labradores con ejemplos de profetas, porque los profetas estuvieron dispuestos por la causa de Cristo a morir por toda la maldad de los hombres. Algunos murieron quemados, otros aserrados, otros con fuego, otros a pura piedra, otros decapitados. ¿Y nosotros de qué estilo queremos? ¿Cómo queremos morir por la causa de Cristo? No, pastor, ore un poco por mí. Pastor, yo en mi cama quiero morir. Por favor, pastor, ore por mí porque en mi cama quiero morir. Hermano, no podemos pedir gustos que no nos corresponden. Pero sí el Señor nos recuerda que los labradores del reino son labradores con ejemplo de profetas que deben de estar dispuestos a estar viviendo a causa de Jesucristo y a morir por Cristo de cualquier forma. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos. Les recuerda que Jesús mismo había dicho que el que perseverare hasta el fin será salvo. Otra traducción dice: el que perseverare hasta el fin será bienaventurado. Ahora la pregunta acá es: el que persevera hasta el fin, ¿qué significa? Para no malinterpretar las escrituras, tenemos que entender que lo que significa es que la perseverancia de los santos no depende del esfuerzo humano para ganar la salvación, sino de la obra que Dios ha empezado en nosotros para que Jesucristo sea glorificado. Y esto lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no es tu fuerza, no es tu valentía, es el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nos mueve para ser fieles al Señor. ¿Entendemos eso? Cuando se está citando a Job, de quien habrían oído los lectores de Santiago en las sinagogas, habían escuchado discurso de estos temas en las sinagogas, los oyentes de Job, porque Santiago es una carta escrita a una iglesia judía. Nos hace recordar que solemos hablar de la paciencia de Job, que es la palabra que usa aquí la Reina Valera. Pero paciencia es una palabra demasiado pasiva.
En cierto sentido, si leemos todo el libro de Job, Job era todo menos paciente. Pareciera ser contradictorio esto, pero vamos a explicarlo un poco, no me da tiempo para ampliar esto. Leyendo el drama de su vida, vemos a Job protestando apasionadamente de lo que se le ha venido encima. Vemos a Job cuestionando apasionadamente los argumentos convencionales de los supuestos amigos. Vemos a Job agonizando apasionadamente con la terrible suposición de que Dios lo hubiera olvidado o abandonado cuando leemos el libro por completo. Pero pocas personas se han expresado tan apasionadamente. Pero lo fundamental acerca de él, acerca de Job, pese a todas las preguntas agonizantes que le rasgaban el corazón, además del dolor, nunca perdió la fe en Dios. Esto es el énfasis. ¿Por qué? Porque el mismo Job dice: he aquí, aunque él me matare, esperaré en él. ¿Le dan gloria a Dios por eso? Miren lo que dice el contexto de todo el libro. He aquí, aunque él me matare, esperaré en él. Job 13:15. Y también dice: mas he aquí que en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto. Ni aún con todo lo que estaba sucediendo. Job 16:19. Y lo que dice Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos que ni aún a veces que hablamos y decimos cosas por nuestro dolor, nuestra aflicción, por no comprender lo que Dios está enseñándonos a través de las circunstancias en nuestra vida, a veces decimos cosas que no entendemos, ofendemos. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo, lo que podemos decir es: Señor, yo sé que tú estás vivo. Yo sé que mi Redentor vive. Y tú vas a ser justo, porque es la gloria venidera en Jesucristo. Esto nos ayuda a entender que la suya no fue una sumisión muda y pasiva. Peleó y preguntó y a veces hasta desafió, pero la llama de su fe nunca se extinguió, porque la fe auténtica que viene por el oír produce el oír por la palabra de Dios, convicciones que no contradicen la palabra de Dios. La palabra que se le aplica aquí es esta gran palabra del Nuevo Testamento, que a veces yo no lo quisiera usar, pero hay necesidad de usarlo como base para aprender un poquito más, aclarar el sentir de todo el contexto. La palabra aquí es hipómone, y esto describe no una paciencia pasiva, sino ese espíritu que arrostra a pecho descubierto la manera de la duda y del dolor y del desastre, y surge al otro lado con una fe aún más fuerte que la que está diciendo. Esta es la idea aquí. Puede que exista una fe que nunca se queje ni cuestione, y este modelo perfecto solo lo encontramos en Cristo, quien aún con todo el sufrimiento él no se quejó en nada. Pero a diferencia de nosotros, podemos ser llorones y quejones. Pero esto nos ayuda a entender qué grande es la que surge del asedio de las dudas, toda la vida creyendo solo en la palabra de Dios y en su poder. Fue la fe que se mantuvo firme, la que salió triunfante por la otra orilla, porque el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Ni aunque toda nuestra vida, quizás algunos mueran como Lázaro, pobre, mendigo, pero con la esperanza de que viene una gloria mucho mejor que esta vida. Habrá momentos en la vida cuando pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero si nos aferramos a los restos de nuestra fe, al final nosotros también comprobaremos que Dios es muy benigno y muy misericordioso.
para comprender, mis hermanos, que los labradores del reino son labradores con ejemplos de profetas auténticos que a través del sufrimiento y la aflicción sobresalen en su fe puesta en Jesucristo, todo hacia el Todopoderoso, porque el hombre no tiene comprado la vida. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado estas tres grandes verdades en relación a nuestro tema. Los labradores del reino son labradores con paciencia, son labradores con esperanza mesiánica, son labradores con ejemplos proféticos, ejemplo de profetas fieles, leales. Y solo el poder del Espíritu Santo y su palabra puede ablandar nuestro corazón. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor cuando partamos a su presencia? ¿Qué cuentas? Dios nos dio de dones y talentos, la bendición de tener una relación correcta con Él, de hablar de su palabra a nuestra familia, a nuestros vecinos, de servir a Dios en lo que podamos, con privilegio, sin privilegio, con nombre, sin nombre. Somos llamados a ser esclavos de Jesucristo. La tentación más grande, no, pastor, es que entre 5, 10, 15 años, sí. No, hermanos. Alguien puede partir hoy a la presencia de Dios. Esto me hace recordar que un día me invitaron para ir a una graduación de un muchacho. Pastor, queremos que usted predique para la graduación, todo está ya arreglado. Pero unas horas antes me llaman: pastor, ya no hay graduación, se murió el muchacho. Un accidente. ¿Quién tiene comprado la vida? Nadie. ¿Sabe qué nos dice la palabra del Señor? Cómo Dios llama la atención a los que no creen en Él. Necio, necio, hoy vienen por tu alma. Por eso, hermanos, en relación a la iglesia, que tiene que ver con los llamados a ser labradores del reino, son labradores con paciencia, son labradores con esperanza mesiánica, pero también son labradores con ejemplos proféticos para que nuestra fe esté siempre en Cristo. Punto. Si esto glorifica a Dios, Dios llama a su iglesia para que labren en su reino, para que trabajen en su reino, para que Jesucristo sea exaltado, con esa convicción eclesiológica que Cristo viene con esa gloria perfecta que aquí todavía no lo vemos. Aquí todavía hay desniveles, pero cuando Cristo regrese, eso va a terminar. Y esa cosecha de gloria perfecta lo espera la iglesia, lo esperamos nosotros, para gloria y honra de Jesucristo. En esta preciosa hora quiero hacer una invitación. Dios nos ha hablado sobre los labradores del reino, la iglesia llamada para trabajar por causa de Cristo. Pero no lo malentienda, con privilegio, sin privilegio, hay que hacerlo. Tal vez diga: pastor, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy se puede ir, en un mes se puede ir. ¿Y qué le va a decir el Señor? Tampoco hay que ser tan mezquino
Como me dijo un hermano: pastor, yo estoy de acuerdo con que entre en el reino de Dios, y aunque no me den mis estrellitas en la corona, con que entre ya estuvo. No, hermano, el Señor allá en el cielo, ¿saben qué nos habla? Que nos va a dar galardones en su glorioso reino. ¿En qué consiste esos galardones? No me lo pregunten, porque la Biblia no dice. Ese es un privilegio que está para ese momento. Algunos les van a dar 2, 3, 4, no sé. Pero lo cierto es que acá es la prueba de fuego. Acá es donde estamos llamados para que nosotros, mis hermanos, entendamos que somos labradores del reino. Pero que el Señor nos dice que deben de ser labradores con paciencia, con esperanza mesiánica, porque tienen ejemplos proféticos. No tienen para dónde agarrar. Sí, es que yo no lo hice porque el hermano tal. No. Usted ya tuvo un ejemplo con Jeremías. Tuvo un ejemplo con Lucas, con Mateo, con Pablo. Es que yo sé que solo Jesucristo es perfecto y fiel, pero no, ya tuvo ejemplos. No tiene excusa. No tenemos excusa. Yo quiero orar por usted, labradores del reino. Somos llamados a labrar en el reino de Dios. ¿Alguien le quiere decir al Señor: Señor, perdóname? De verdad, he sido muy indiferente para pregonar tu palabra, para servirte, para hablar de ti. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta levantar su manita? Yo quiero orar por usted. Amén. ¿Qué hay una manita? ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna manita más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado. Que la gloria y la honra sea para ti. Padre, los labradores del reino son labradores con paciencia, con esperanza mesiánica, con ejemplos proféticos. No tenemos excusa. Y por favor, Señor, obra en nosotros, obra en tu iglesia, porque necesitamos de ti, de tu guianza. En el nombre de Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén.